Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes 2 de agosto del año 2019. Estamos con Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone, ¿cómo te va? Fernando Butazzoni. Buenos días. Y Álvaro Pérez, que vuelve a la mesa en lugar de Gonzalo, que por hoy no está, ¿no? El viernes que viene No recuperamos. sabemos. Posiblemente tampoco. En cualquier momento Gonzalo vuelve. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Un par de temas tenemos en el menú. Vamos al primero de ellos. ¿Qué hacer para que la revolución tecnológica no impacte negativamente en el empleo y genere exclusión? Qué pregunta, ¿no? En el mundo se ensayan distintas respuestas para un fenómeno cada vez más urgente. ¿Por qué ponemos este asunto hoy a consideración? Porque en Uruguay, la mesa representativa del PIT-CNT está analizando la posibilidad de impulsar un impuesto a los robots y además un tributo a empresas que sustituyen trabajo vivo por trabajo muerto, entre comillas. El borrador de un documento estratégico que está siendo discutido por la Central, publicado ayer por el semanario Búsqueda, dice que el avance tecnológico puede convertirse en un acelerador de los procesos de exclusión y concentración. Según esta visión, la investigación científica que produce nuevas tecnologías está diseñada para reproducir y profundizar la concentración. Por eso se sugiere abordar la revolución tecnológica como parte de la disputa entre el capital y el trabajo. Juan, a ti te encantó este tema. Sí, me parece, es uno de los temas básicos del mundo actual, ¿no? Ahora, me parece que lo que está haciendo el PIT-CNT no va por el buen camino, ¿no? Por empezar, trabajo vivo es un concepto que existe, es un concepto que utilizaba muchísimo Marx, por ejemplo. Ahora, trabajo muerto es una tontería. Trabajo muerto se llama, el nombre que tuvo siempre. El trabajo muerto son las máquinas, en definitiva, ¿no? Es decir, lo que ellos le llaman trabajo muerto son las máquinas. Es decir, que las máquinas existen desde siempre. Es decir, este problema existió siempre. Cuando comenzó la revolución industrial se planteó exactamente el mismo problema. El ludismo. Sí, el atacar las máquinas, por ejemplo. Claro, romper las máquinas. Los motores. Sí. En definitiva, los robots son máquinas exactamente igual que los telares o las máquinas de escribir o cualquier otra máquina, ¿no? Es decir, no tienen ninguna diferencia. Simplemente es la literatura la que ha hecho de los robots. La palabra robot fue creada por la literatura, ¿no? Por Karel Capek. La que ha hecho de los robots como una cosa diferente, como una competencia de los humanos. Pero es lo mismo que decir que un telar compite con un humano, ¿no? Entonces, sobre todo, para mí lo que no tiene sentido es poner un impuesto en una sociedad capitalista a las máquinas, ¿no? Es decir, que el impuesto en la sociedad capitalismo es a las ganancias. O dicho de una forma más que más le gusta a la izquierda, hay que cargar el impuesto a la plusvalía y no al capital, ¿no? Es decir, las máquinas son capital. En cambio, la plusvalía son ganancias, ¿no? Son beneficios de las empresas. Entonces, en todo caso, lo que habría que hacer es, si la robotización provoca una ganancia adicional, lo que Marx llamaba plusvalía relativa, ¿no? Entonces es a eso que hay que apuntar las miras, pero no a los robots como tal. Sin embargo, aclaremos, el PIT-CNT no es quien ha inventado esto del impuesto al robot. Tenemos personajes tan significativos como Bill Gates, por ejemplo, el fundador de Microsoft, que está de acuerdo con crear un impuesto al robot para bajarle la velocidad a la automatización y hacerla más manejable. Por ejemplo, dijo, ciertamente habrá impuestos relacionados con la automatización. Ahora, por ejemplo, si un trabajador humano produce, digamos, $50.000 en una fábrica, esa cantidad está gravada, hay que pagar el impuesto de la seguridad social, todas esas cosas. Si un robot entra para hacer lo mismo, uno tendría que pensar en cobrarle impuestos similares al robot. No, estoy perfectamente en desacuerdo con Bill Gates, desde Windows y Word en acuerdo, con todo estoy desacuerdo con Bill Gates. Bueno, viene de lo más profundo, de lo tecnológico. Pero el problema de fondo... Es personal ya. Estas son tribus. Sí, es entre Juan y Bill Gates. El problema de fondo se resuelve exactamente como lo hizo la revolución industrial. El problema de fondo se resuelve bajando la jornada de trabajo. Es decir, no hay que olvidarse que antes de la revolución industrial la jornada de trabajo era 12 horas. Y luego de la revolución industrial se la llevó a 8. Bajó de 12 a 8 horas la jornada de trabajo.
Ahora la jornada de trabajo habría que bajarla de 8 a 5 aproximadamente, para que los robots no simplemente, si el aumento de productividad debido a nuevas máquinas que se incorporan al trabajo, tiene que ser repartido entre todos, y la mejor manera de repartirlo es los beneficios de las empresas y la disminución de la jornada de trabajo con el mismo salario. Hemos tenido un buen puntapié inicial con Juan. ¿Quién toma la palabra ahora? Bueno, sigo yo. Sí, yo creo que acá hay dos vertientes del problema. Una vertiente económica, por decirlo así, con sus consecuencias, y otra vertiente que es más social, más sociológica, por decirlo así, ¿no? Y que tiene que ver con el tiempo que no se usa para trabajar. ¿Y qué se hace en la sociedad con esa gente que va a disponer o dispone de mucho más tiempo ocioso? No es un problema, Fernando. Ya pasó, la gente enseguida lo inventa. Claro. Ya pasó, la radio, la televisión, por supuesto, el teatro, el cine. Por supuesto, digo, pero son problemas que hay que abordar. Ahora, yo creo que lo que a mí me resuena de esta propuesta, digamos, me resuena mal de esta propuesta, me hace ruido, es que se habla de determinado tipo de robots. Es decir, aquellos robots que van a suplir el trabajo en líneas de producción, en fábricas. Porque en realidad Word, como decía Juan, que mencionaba Word, o Windows, hacen trabajos que sustituyen a humanos. Claro. La corrección de textos, por ejemplo. Claro. Ahora ya las editoriales hacen trabajos de edición que prácticamente no pasan por tener un corrector de textos, sino por un trabajo de edición, por ejemplo. Y como eso, una cantidad de cosas. Hay una enorme cantidad de elementos tecnológicos que todos tenemos en nuestras casas, que son trabajos que antes los hacían humanos y que ahora se hacen, o los hacían humanos en las casas en las que había personal doméstico, o no se hacían, o se hacían cada tanto, o lo hacía la persona que estaba a cargo de la casa, generalmente las mujeres. Lo que tú estás preguntando es dónde se pone la línea de corte. Sí, claro. ¿En qué momento de la historia empieza el impuesto al robot? Pero es que todas las máquinas son iguales, ¿no? Yo qué sé, la máquina de escribir es un robot. Claro. Claro. Pero bueno, no es ¿La aspiradora? ¿La lavarropa? Las Rumba, por ejemplo. Perdón, Pero las Rumba, las aspiradoras esas que andan solas. Esas que limpian solas. Bueno, claro, hay dos escalones, ¿no? La aspiradora como tal, según lo que estaban planteando recién Juan y Ana, bueno, y siguiendo tu razonamiento, la aspiradora cuando se creó le sacó trabajo a seres humanos. Gracias a Dios. Y ahora a los fabricantes de escoba, por ejemplo. Y ahora la aspiradora autónoma, supongo que le saca algo más de trabajo a seres humanos. Entonces, para terminar, yo creo que hay una línea divisoria ahí que es artificial, que el problema está mal planteado. Está mal planteado tal vez por la angustia que genera la posibilidad de que en 4, 5 o 10 años haya un montón de gente cuyas actividades no van a existir más, no se van a realizar más porque las van a hacer máquinas, pero creo que la solución no pasa por decir, bueno, porque además si es buen negocio, el problema va a seguir existiendo. Es decir, el empresario que va a poner robots, si le dan las cuentas, paga el impuesto a los robots, y eso no hace que la gente tenga ocupación. Va a quedar desocupada igual. Entonces, el problema es de otro tipo, es mucho más social y sociológico que un problema estrictamente económico. Desde la audiencia, Alberto nos cuenta que tiene una Rumba en su casa que limpia sola y es la diversión de los nietos. Claro. Ana. Completamente de acuerdo con Fernando. Creo que la clave en toda esta discusión es la palabra automatización. Creo que detrás de la palabra está la preocupación social. O sea, eso es inevitable. Yo creo que nadie puede frenarlo. Y nadie quiere tampoco, porque ¿quién quiere renunciar a la Rumba una vez que la tiene? ¿No? ¿O quién quiere renunciar a la lavarropa una vez que la tiene? O al corrector de texto, que es tan fantástico, para decir 3 cosas de las que hemos hablado que quedaron como ejemplos muy didácticos y muy claros para los que están del otro lado. Creo que el fenómeno es, denme tiempo para yo aprender a hacer otra cosa que me dé un lugar en el mundo laboral, porque la trampa está hecha para la propia máquina. Si toda la sociedad va a un colapso porque de golpe un porcentaje altísimo se queda sin trabajo, no tienen capacidad para consumir, o sea que es todo el mundo el que tiene que acompasar el paso, y hay que a todos les interesa
y le sirve. Yo creo que la clave es esa, cómo la sociedad se regula de tal manera que, cómo se aprende a sustituir una cantidad de cosas y utilizarlo como un beneficio social. Creo que lo que el PIT-CNT propone es, cargándole las tintas a ese factor, al de la automatización y la aparición de las máquinas que más visiblemente sustituyen trabajo humano, como que es el único factor de discriminación o jerarquización en la sociedad. Y creo que es algo tan inherente al ser humano que una vez que liquidemos esto, como problema aparecerá otro. Es una tendencia natural el jerarquizar y el correr con el codo a algunos. Eso desde el fondo de los tiempos ha tenido miles de formas distintas, pero se ha mantenido. Antes de escuchar a Álvaro, te cuento, hace unos días, en una conversación de corredor, escuché a un industrial importante de este país, diciendo, yo pago encantado el impuesto al robot, porque de esa manera, introduciendo robots, me evito huelgas, relaciones laborales complicadas, etcétera. Yo pago encantado, decía. Sí, claro. Era otra manera de encararlo. Pero ¿no? El PCNT tal vez invente la manera de sindicalizar a los robots. Sí. Yo ya me imagino un robot jefe con un discurso. Álvaro. El año pasado, por estas fechas, tuve la suerte de escuchar a Pablo Regent, que es el decano de la Escuela de Negocios del IEM, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, en la conferencia inaugural del Máster en Dirección en Comunicación. Y habló precisamente de este tema. Y él recogía algunas de las cuestiones que han salido aquí y también le ponía cifras. Decía algo que se ha dicho aquí, que es que efectivamente el cambio tecnológico, la evolución tecnológica viene de siempre. ¿Qué ha cambiado? Que ahora es más veloz que nunca. ¿Qué ha cambiado también? Que ahora es más barato que nunca, con lo cual es más fácil para las empresas incorporarlo. ¿Y qué ha cambiado que no es tan positivo? Que ahora la creación de tecnología no viene siempre acompañada de creación de nuevos cargos, de nuevos puestos laborales. Históricamente, cuando la tecnología avanzaba, también se creaban puestos de trabajo alrededor de esa tecnología. Hoy eso no está pasando de manera tan directa, y ese es quizá el mayor problema. En Uruguay, en concreto, el estudio que él presentaba del Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEM decía que el 54% de los puestos de trabajo, 54% de los puestos de trabajo en Uruguay tiene posibilidad o riesgo de ser en 15-20 años sustituido por una máquina. No quiere decir eso que vaya a pasar, quiere decir que son empleos que fácilmente en 15-20 años se pueden sustituir. Esto es un problema per se, no tiene por qué serlo. En China, decía ese informe, el 77% de los puestos de trabajo podrían ser sustituidos por máquinas. ¿Qué hizo China? Apostar por la tecnología. Invirtió mucho en tecnología y además y paralelamente entró a promocionar algunos sectores en los que la tecnología tiene más difícil entrar. ¿Cuáles? Los que ustedes ya han dicho. El entretenimiento, el cine, el fútbol. Porque hay quienes sostienen que la apuesta al fútbol, esa apuesta tan fuerte que ha hecho el gobierno chino en las últimas décadas, tiene como uno de sus orígenes esto justamente. Exactamente. Claro, la creación de puestos de trabajo. Clarísimo. Esto defiende este informe que dice que el 5%, me parece que es de el PBI, se invirtió en crear cuestiones relacionadas con el entretenimiento y específicamente con el fútbol. Por eso esos fichajes millonarios de repente, de la nada, de la Liga China, que uno no podría explicarse muy bien. Bueno, ¿por qué es interesante el caso de China? Porque me parece que aquí el desafío es, ante una realidad que se impone, que es que la tecnología avanza, ¿qué solución se le va a dar? Y ustedes ya han planteado algunos de los desafíos, ¿no? Bueno, si se soluciona con impuestos, si no se soluciona, qué ventajas, qué inconvenientes tiene. Este trabajo que presentaba la gente del IEM también hablaba de cómo es interesante evaluar la convivencia entre las dos cuestiones. Cómo la tecnología también se puede incorporar al trabajo y cómo maximizar esta cuestión para que afecte a las dos partes, por así decirlo, al empresario pero también al trabajador. Una observación aritmética. La jornada de trabajo tradicional es de 48 horas semanales, es decir, 6 días de 8 horas. Si la mitad de los trabajos se pierden, entonces basta con pasar a una jornada de 5 horas con 5 días con 5 horas de trabajo, es decir, 25 horas, y entonces se arregla la cosa. Es decir, que en definitiva lo que uno puede suponerse es que en 20 años tal vez la jornada sea de 5 días de 5 horas, y punto. Y más nada. Mensajes de oyentes. María, por ejemplo, dice, más allá de los términos que se utilice, en el sindicato bancario este asunto se solucionó por los años 90, cuando desembarcaron los ATM. ¿Saben lo que son los ATM? Cajeros. Los cajeros, digamos, ¿no? Los cajeros automáticos, entre comillas. La solución a la que se llegó fue un aporte por la masa de dinero intermediada por esos aparatos. No recordaba eso. Es decir, es indirectamente un impuesto a la ganancia.
Tú decís que es lo que Sí. tú proponías. Sí, claro, indirectamente es un impuesto a la ganancia. Lo que Ana. yo observé en China es que el que no estudia, que obviamente la pulsión de toda la sociedad es capacitarse y estudiar, ¿no? Pasa a ser una cosa más relevante que en cualquier otra. Siempre fue importante capacitarse, pero ahora es como una obsesión. El que no estudia o ya no puede, lo que vi es muchísima gente en el cuidado de la ciudad, en jardinería. Y claro, unos jardines espléndidos, una vegetación, una cosa muy impresionante. Y ves gente como hormigas por todos lados, una ciudad limpia, todas muy limpias y muy repletas de jardines que nos dan una vergüenza atroz. Nosotros tenemos esos canteritos de bulevar que no pueden competir, pero ni para el 10º puesto. Impresionante. Y no es y ahí ves casualidad. mano de obra no clasificada. Y no es casualidad que se dedican a la jardinería, porque este mismo informe del que hablábamos antes decía que cuáles son los empleos más difíciles de sustituir. Bueno, los que tienen, por ejemplo, manipulación muy fina, la artesanía, la jardinería. Exacto. Porque las máquinas no llegan todavía hoy, a captar la profundidad del arte de, por ejemplo, en este caso, la jardinería. También pasaba con cuestiones que tienen que ver con la capacidad creativa. Todo lo que Claro. tiene que ver con el arte, pues es más difícil de sustituir. Lo que tiene que ver con la mano, a mí me llamó la atención en la fila de montaje de los celulares de Huawei, una planta inmensa con robots que sensaban el aire, uno que llevaba las cosas de una oficina a la otra, tenías que andar esquivando los robots para todo, ¿no? Y veo 16, las conté, personas trabajando. Entonces dije, ¿qué hacen estos 16 que todavía no hace el chiquitito redondo que anda entre los pies de todo el mundo? Entonces me dijeron, los robots se mueven, menos mal que ya somos televisión. Así y así. Lo que todavía no hacen es esto. Entonces, el ensamble final del celular y la pantalla tiene un movimiento ligeramente curvo que todavía era lo que hacían los 16 que estaban en la cinta. Por supuesto, luego están los que controlan a la máquina, que es la que trabaja, y luego estaban las oficinas con toda la gente que piensa, elabora, y que son expertos en programación, etcétera. Pero en los trabajos más simples era todavía una cuestión manual. Sí, yo a propósito del tema de lo que decían Ana y Álvaro con respecto a lo más fino o a los ambientes vinculados con el arte, un ejemplo de cómo esta tecnología ha sustituido humanos, en este caso para mal, es en el cine. Es decir, el cine, la industria cinematográfica, sobre todo la industria cinematográfica de Hollywood, que es la más poderosa y prácticamente de a poco se ha ido convirtiendo en monopólica en el mundo, comenzó con un proceso de modernización tecnológica y de efectos especiales y de posibilidades casi infinitas para reproducir cosas que antes eran impensables, que terminaron por convertir eso en un arte en sí, es decir, bueno, malo, no importa, pero hay toda una factoría que ha sido tal vez la más taquillera de la industria, que tiene que ver con eso, con efectos especiales, con grandes explosiones, con personajes de cómics que antes eran imposibles de llevar al cine y ahora hay toda una vasta línea. Bueno, George Lucas fue uno de los inventores de eso, ¿no? Que de alguna manera yo creo que convirtió a ese cine como que en otra cosa, ¿no? Y por supuesto que se fue quedando con porciones cada vez mayores de la audiencia y empleando cada vez menos cantidad de personas para hacer las cosas, ¿no? Entonces, hay que ver también las consecuencias que tiene desde el punto de vista del espíritu humano, digamos, ¿no? No solamente económicamente, sino también cómo afecta al espíritu de las personas el que aparezcan cosas que son realizadas por máquinas y que se convierten en otra cosa, ¿no? Quizás va por ahí también Fabiana con este mensaje que manda por WhatsApp. Hoy con inteligencia artificial se puede crear música. No. El proyecto Rembrandt mostró que también se puede hacer arte con inteligencia artificial. Hay máquinas que ya hoy predicen los fallos judiciales, hacen due diligence, etcétera. Acá estamos ya en el terreno de los contratos de compraventa, en fin. No hay disciplina que no esté atravesada y amenazada por la tecnología. Es una realidad y un desafío para todos. Bueno, yo discrepo con el caso de la justicia, porque
estoy de acuerdo que en juicios muy simples se puede hacer un juicio algorítmico, pero la justicia tiene una cosa muy importante, que es la posibilidad de apelar. La apelación siempre la van a hacer humanos, porque si pusiéramos una máquina va a dar el mismo resultado. De modo que eso es clarísimo. De modo que la justicia no, la educación tampoco y la creación artística tampoco. Es posible que una máquina componga, porque ya, por ejemplo, uno puede decir, analizamos qué es lo que hace Mozart para hacer un tema y para orquestar, y entonces hacemos un algoritmo, una cadena de Markov técnicamente, y entonces lo ponemos a componer. Lo que pasa es que lo que sale parece Mozart, pero es horrible. Es decir, no tiene el alma que es lo que tenía la música de Mozart. Es decir, se puede componer, pero no sirve para nada. Chan, chan. Hablando del alma, se han inventado robots que simulan ser mascotas y que se han probado en hogares con ancianos, que mejoran todos sus guarismos de salud, y uno piensa, qué tragedia, Dios mío, que una máquina tenga que repartir algo de ternura y la sensación de que alguien me toca porque estoy viejito y estoy solo, ¿no? Pero bueno, eso también existe y hay que considerarlo en su terrible contradicción. Es útil, pero qué desastre lo que hay detrás de eso. Es que yo creo que la clave está en esa palabra que creo que fue Juan el que la empleó, el alma, ¿no? Sí. Es decir, como expresión del espíritu humano, ¿no? De lo inefable de los seres humanos. Y bueno, esta es la sociedad, mis amigos, que todos construimos de a poquito, algunos más arriba, otros más abajo, algunos contentos, otros descontentos, pero esta es la sociedad que existe hoy, que es una sociedad además que existe sin grandes variaciones en buena parte del mundo. En gran Luis de Colón dice, escuchando estas tertulias sobre tecnología, está con la conclusión de que estamos tan atrasados. En Australia ya trabajan 38 horas desde 1981. Yo instalé robots en 1983. Todos los procesos son robotizados desde esa época, pero el nivel general de estudio de la gente es un mínimo de secundaria completa para todos, obligatoria. Los oficios y otras profesiones son multiskilling, ¿no? Habilidades múltiples, o sea que se preparan para varias actividades y los cambios de tecnología. Sí, eso es lo que va a pasar. Bueno, que estamos atrasados no es una novedad. Después hay oyentes que preguntan, bueno, ¿y lo que estaban discutiendo? El documento del PIT-CNT, el borrador del PIT-CNT, ¿dónde quedó? Como que los llaman a volver al tema. Yo decía que me parece que termine el borrador. Claro, yo creo que ese borrador es útil en la medida que pueda generar debates como esto y reflexiones en el ámbito de la sociedad, ¿no? Acerca no solo del impacto, porque me parece que hay una visión muy primaria, ¿no? Si volvemos al documento, aparecen otros conceptos. La central propone caminar en dos direcciones: la instrumentación del impuesto al robot y simultáneamente impuestos a las empresas que sustituyen trabajo vivo por trabajo muerto. Estas medidas deberían ir acompañadas por otras que garantizaran condiciones de dignidad, como la renta universal, y también una reducción de la jornada de trabajo. Apareció acá lo de renta universal. Bueno, cosa que ya se experimentó, se verificó que no funcionaba en algunos países, ¿no? Alguno que había instalado un programa piloto, no recuerdo si era Holanda o Noruega, ya lo retiró. Es decir, acá hay problemas que son económicos, pero hay problemas, repito, que son sociológicos, son sociales. La única solución es la jornada de trabajo, todo lo demás me parece un disparate. ¿Te van a invitar, Juan, a discutir en el PIT-CNT? No, yo recordaría qué pensaría Carlitos sobre la renta universal y la ley del valor. Álvaro, ¿algo más? A mí me parece que hay una cuestión que es cómo afrontamos este problema. Hay una gente que lo ve desde el punto de vista optimista, que es que todo esto, la tecnología va a crear nuevos puestos de trabajo, va a hacer la sociedad mejor, etcétera, etcétera, y tienes la otra visión, que es un artículo del otro día del New Yorker que se titulaba Rabia contra la máquina, que es pensar que la máquina nos va a perjudicar, etcétera, etcétera. Seguramente, como siempre, en el punto medio esté la cuestión, habrá que ver qué soluciones se le dan, pero desde luego es un problema complejo que hay que empezar a pensar, porque
negar una realidad que es el avance tecnológico me parece que es imposible. Negar que genera una serie de problemas sociales y de otro tipo también es imposible. Con lo cual, ¿cuál va a ser la solución que le demos? No lo sé, yo soy periodista, confiemos en que los que saben... Sería muy triste que creáramos otra maquinita de impedir a cargo del Estado y que el impuesto se transformara en una especie de penalización de toda forma de innovación. De la tecnología. Y de toda tecnología. Eso sería un riesgo muy grande porque sería abonar un terreno ya largamente arado en términos históricos. Perdón, de lo cual tenemos experiencia. Por eso. Por ejemplo, porque tenemos experiencia. Los guardas de ómnibus. Sí. Así que, ¿cuál fue la lucha para sustituir al guarda de ómnibus? Los guardas de ómnibus que se quedaban sin trabajo porque apareció una maquinita que hacía todo el trabajo. Sí. Yo creo que invito a todos los que rechazan la tecnología que apaguen la luz, apaguen la radio, no miren televisión, no usen automóviles ni transporte público, nada de eso. Es muy simple, basta con no usarla la tecnología. Volver a la selva. Amish, una doctrina Amish. Por ejemplo. Sí. O bosquimanos. Estoy tratando de imaginarme cuánto falta para que tengamos una tertulia de robots. ¿Mucho? No, es aburridísima porque era absolutamente predecible. Alguna se reirá como yo. Eso no. Se puede programar, se puede crear. Juan quiere la sonrisa, la risa de Ana. Con el ringtone. Con el ringtone. Yo me imagino el pequeño robot moviéndose y largando la carcajada. Sí. Ya le puedes ir dando insumos a quien se encargue de crear al robot Ana. A Bill Gates, por ejemplo. Antes de pasar al próximo tema, les cuento de los mensajes que estoy mirando durante la pausa, que han llegado de la audiencia. Uno. Vieron que siempre hay oyentes que vuelven a desafiarlos, ¿no? Dice, este celular terminado en 519. Parte de los integrantes de la mesa manejan con ligereza la concentración de la riqueza y la extensión de una renta universal que será necesaria para que pueda tener un nivel decente o simplemente de sobrevivencia. Y ahí está en juego la democracia en su dimensión social y económica. ¿Cómo ven un planteo como ese? Ligero, una ligereza. La renta universal no arregla nada. Pero hablamos poco de eso que, de algún modo, en el documento del PIT-CNT figura, ¿no? La concentración de la riqueza que se fomentaría con el desarrollo tecnológico. La renta universal provocaría un descalabro económico. Es decir, si el trabajo no es la medida del valor, entonces tenemos un problema muy serio. Yo repito lo que dije, no vayan a creer que el único factor de concentración de riqueza tiene que ver con la máquina. Ese es un riesgo grande y está muy lejos de ser realidad. Tiene que ver con muchísimas otras cosas. Sí, yo quiero agregar una cosa además porque ya me ¿Te enojaste? ya me enagre. Yo creo que hay un concepto, porque ahí lo menciona el oyente o la oyente, vinculado con la democratización. Por ejemplo, la democratización del consumo en el mundo no se puede hacer para arriba. La única manera de hacerla es para abajo. En un mundo que es finito, no se puede otorgarle a todo el mundo lo que hoy disfrutan unos pocos. ¿Por qué? Porque no hay recursos materiales, físicos, no hay suficientes minerales, no hay suficiente energía para que eso ocurra. Entonces hay que sacarse con peine fino la idea de que vamos a vivir en el futuro en una sociedad en la cual todo el mundo disfrute de lo que hoy disfrutan los poderosos. La única manera de democratizar en serio el consumo y hacer un poco menos suicida la conducta humana en el planeta es democratizar para abajo, que haya menos autos y no más autos, que haya menos consumo de combustible y no más combustible, que haya menos deforestación y no más deforestación. Y bueno, si hay menos deforestación va a haber menos papel, hasta para las cosas más elementales. Eso hay que tenerlo claro. Entonces el problema no es decir alegremente vamos a democratizar. Si vamos a democratizar en serio, no con demagogia, es decir, vamos a democratizar para que todo el mundo tenga todo, porque eso es materialmente imposible en el mundo. Colapsa el planeta enseguida. Exacto.